no vayas al capítulo 3. No, pero si vos me estás diciendo que Jesús es el verbo, y Jesús dijo que no era el verbo, que no era la palabra. ¿Dónde dice que él no era el verbo? ¿Qué significa verbo? Palabra, logos. ¿Y Jesús qué era? ¿El verbo o el hijo? Y Jesús era el que se encarnó, era el logo, era la palabra. ¿Dice la palabra se cantó o dice de tal manera amó Dios el mundo que envió a su hijo? Juan, ¿quién es el jinete en Apocalipsis 19:10? Acá dice que es Jesucristo. ¿A quién hace alusión? A Jesucristo. ¿A quién hace alusión? Te estoy preguntando. A Jesucristo. ¿A quién? ¿Estás seguro que hace alusión a Jesucristo? Sí. Bueno, ¿y cómo se llama el caballero, ese jinete? ¿Juan lo sabía? De Apocalipsis 19. ¿Ah? ¿Juan lo sabía? ¿Cuál es el nombre? Pero si me está diciendo que Juan sabía que Jesús era el verbo, ¿por qué en Apocalipsis 19 le tienen que revelar a Juan quién es el que está montado en el caballo? ¿Cómo se llama? El verbo de Dios. Es un título que recibe el verbo de Dios. ¿Y quién es el jinete? Jesús. Sí, y yo te dije que era Jesucristo y vos lo negaste. No, yo te estoy diciendo para hacerte ver de que el verbo es Jesús. No, te está diciendo que su nombre es el verbo de Dios. No te dice que él es Dios o el verbo. ¿Cómo se llama? El nombre que recibe ese jinete es el verbo de Dios. Esta revelación que ve Juan en Apocalipsis, del que está montado en el caballo, se le dice que es el verbo de Dios. No te dice que es el verbo o que sea Dios. ¿Quién es el que está sentado? ¿Y quién es el que está sentado? Jesús. ¿Dónde está sentado? ¿Quién es ese jinete? ¿Pero dónde está sentado? ¿En el trono o en el caballo? ¿Quién es el que cabalga? No te escapes. No, pero si vos no entendés que está sentado en el caballo, no te dice que está sentado en el trono. Tú tienes a un Jesús sentado en el caballo, no lo tienes sentado en el trono. Y este que está montado en el caballo se le llama el verbo de Dios. El que cabalga en el caballo es Jesús. Sí, te lo dije al principio. Bien, entonces este Jesús que cabalga en el caballo, en su vestidura dice el verbo de Dios. Entonces, ¿quién es el verbo de Dios? Ah, Jesús. pero ¿cuándo se lo llama el verbo de Dios? Ahí en Juan 1:1. No, porque si Juan sabría que el que está sentado montado en el caballo era el verbo de Dios, te dice que el verbo era Dios. No te dice que el verbo de Dios. Entonces, cuando te dice que estás montando en el caballo es el verbo de Dios, te está diciendo de quién es la pertenencia, de Dios. No está diciendo que el verbo sea un Dios. Te está diciendo que su nombre es el verbo de pertenencia de Dios. Bien, y Juan 1:1, ¿qué dice? Que en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y este verbo que estaba con Dios lo llama Dios. Bien, ¿era Dios? No, es un título, porque en el principio era el verbo. Y cuando estuvo con Dios, Juan lo llama el verbo de Dios. Es un nombre que recibe este verbo por estar con Dios. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios, y en los originales dice y Dios era el verbo. Andate un interlineal y fíjate bien, no dice el verbo era Dios. Por eso. El original dice Dios era el verbo. Por eso, y en Apocalipsis 19 tenés, su nombre es el verbo de Dios. No está diciendo que en Apocalipsis que este que monta el caballo era el verbo un Dios. Dice que el verbo de Dios. Tú me estás poniendo dos verbos, uno en Juan y uno en Apocalipsis. Uno en Juan te dice que es Dios y en uno que en Apocalipsis te dice que es de Dios. No hace falta que te diga. No, entonces estás negando las escrituras. El que quite bañada las palabras de esta profecía, Dios quitará su nombre del libro de la vida.
Si vos le estás quitando ese título que recibe Jesucristo por revelación. El verbo es uno. ¿O qué para vos hay dos verbos, Juan? Jesús nunca dijo ¿Hay dos verbos? que era el verbo.